la grieta política local reflejándose siempre en ese mapa geopolítico. Antes, durante la pandemia, antes de la guerra que se libra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia, durante la pandemia, para la Argentina, Rusia fue el fabricante, el proveedor de vacunas Sputnik, y eso produjo también una discusión polarizada. El oficialismo kirchnerista muy alineado con la estrategia rusa y desde los sectores de la oposición y sus adherentes, sus votantes, cuestionándola. Ahora la cuestión es Rusia, es Putin, y unos alineamientos inquietantes a veces por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández en relación a Putin. Bueno, ¿cuáles son los intereses de Rusia en América Latina en este momento, en el contexto de la guerra? ¿Cómo han variado antes y ahora en la guerra y a lo largo de las últimas décadas? Vamos a conversar de eso hoy en la repregunta con Vladimir Rubinsky. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Vladimir Rubinsky es un académico ruso-colombiano, experto en estos vínculos entre la Federación Rusa y América Latina. Es doctor y máster en Cooperación y Desarrollo Internacional de la Universidad de Hiroshima, licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Irkutsk de Rusia. Es director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI de Colombia y codirector del Programa para el Estudio de la Alianza del Pacífico también en esa universidad. Estuvo en la Argentina para asistir a un encuentro internacional sobre esa influencia rusa en América Latina organizado por Transparencia Internacional. Vladimir, la pregunta inicial es: esta influencia de Rusia que Argentina percibe de una manera tan polémica por momentos, ¿cuáles son los puntos históricos, los hitos históricos a lo largo de los últimos años centrales en esa presencia rusa en América Latina y en Argentina? Bueno, yo creo que es precisamente con la llegada al poder de Vladimir Putin en el comienzo del año 2000 cuando nosotros podemos observar el nuevo interés que tiene Rusia hacia América Latina y el Caribe. Yo creo que ese interés tiene que ver en una buena parte con el crecimiento de las tensiones entre Rusia y el Occidente, lo que el gobierno de Vladimir Putin comienza a percibir como las acciones agresivas no amigables por parte, en primer lugar, de los Estados Unidos en los países cercanos al territorio ruso. Y estoy hablando, en primer lugar, sobre las ex repúblicas de la Unión Soviética, como, por ejemplo, Ucrania. Es lo que usted llama exterior cercano, ¿no? Sí, claramente. Desde hace muchos años se usa exterior cercano para denominar los territorios de ex Unión Soviética, donde esos territorios tienen todavía unos vínculos muy importantes con Rusia, donde hay una población rusa significativa que se quedó en esos países después de la caída de la Unión Soviética. Y América Latina, desde esta misma perspectiva, es el exterior lejano. Y lo que las élites rusas piensan todavía sobre América Latina, que esta parte del mundo, esta parte del hemisferio occidental sigue siendo una prioridad para los Estados Unidos. Entonces ellos están utilizando una lógica de la reciprocidad. Es decir, que si ellos perciben que los Estados Unidos hacen algo que va contra los intereses de Moscú en los países como Ucrania, ellos deciden aumentar su influencia, su presencia en América Latina, precisamente para llevar a cabo algunas acciones que Washington puede disgustar. Reciprocidad o revancha, podríamos llamarlo también. Ahora, uno, a partir de este conflicto, de la invasión en Ucrania, aprendimos mucha geopolítica, ¿no? Está claro que cuando Rusia influye en su exterior cercano es, por ejemplo, avanzando con una invasión como la de Crimea o la de estas repúblicas que reconoce como independientes Rusia en Ucrania, ¿no? El Donbass. Estados Unidos no tiene ese tipo de influencia en América Latina. ¿Es una lectura muy sesgada que está haciendo el Kremlin del modo en que América Latina se alinea o no con Estados Unidos? Yo creo que en primer lugar es realmente algo de un error
queremos decir de esta manera, que tienen las élites rusas que piensan que América Latina todavía es una prioridad para los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen demasiada influencia en esta parte del mundo. Yo creo que en las últimas décadas la influencia, la incidencia de los Estados Unidos estaba disminuyéndose. Claro. Pero estamos hablando de la visión de las élites rusas, y eso es una visión muy conservadora. Además, yo creo que algunos de los escenarios que recién están ocurriendo en América Latina, por ejemplo, como el caso de Venezuela, donde Rusia jugó un papel muy importante y que precisamente fue uno de los actores que logró salvar el régimen de Nicolás Maduro en algunas situaciones muy críticas. Para ellos, esto fue una evidencia que Washington todavía les interesa, a las élites estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos les interesa América Latina, porque como la consecuencia de la incidencia rusa en Venezuela, por ejemplo, a los Estados Unidos les tocaba buscar una negociación directa con el gobierno ruso para hablar específicamente sobre el tema de Venezuela. Entonces yo creo que sí, ellos siguen convencidos que hay muchas dimensiones de la interdependencia que tiene América Latina con Estados Unidos. Casi con retomando esa vieja idea de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Ahora, me interesa particularmente entender cuál es la presencia concreta, efectiva y qué tipo de presencia tiene Rusia en América Latina. ¿Se tratan todas de democracias de baja intensidad o autocracias o regímenes no democráticos como el que está señalando de Venezuela? Bueno, y Cuba, ¿no? Históricamente. Rusia tiene presencia en toda América Latina. En primer lugar, a diferencia, por ejemplo, con la Unión Soviética, Rusia hoy en día tiene las relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina. La Unión Soviética ni siquiera llegaba cerca a esta. Rusia antes de la caída del muro tenía una relación con Cuba. Sí, ¿Y con qué otros países? Pues tenía relaciones con Argentina, tenía relaciones con Brasil, incluso con algunos otros, pero por ejemplo no tenía embajada en Panamá o en muchos de los países de América Central no tenía presencia. Y esto es algo muy importante para Rusia porque esto permite a las autoridades rusas tener un conocimiento muy acertado acerca de los procesos tanto políticos como económicos y de otra naturaleza ahora en América Latina y que les permiten hacer ajustes necesarios a sus políticas. Y desde esta perspectiva nosotros podemos ver que las estrategias rusas dependen en una buena medida con qué tipo de régimen político ellos están relacionándose. Con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba tiene relaciones de confianza mutua. Yo creo que los gobernantes de estos países tienen muy claro qué es lo que quiere Rusia en América Latina y las autoridades rusas también entienden muy bien qué es lo que ellos están buscando en esas relaciones. ¿Y esos países qué creen que Rusia quiere? ¿Qué es lo que tienen claro? Claro, ellos están convencidos, y yo creo con razón, que lo que busca Rusia es usar América Latina como un escenario del espectáculo político, sobre todo para la opinión pública rusa, para poder demostrar que Rusia está de vuelta como gran potencia, que puede incluso tener la influencia en las zonas tan lejanas como América Latina. Y América Latina se presta muy bien desde la perspectiva de los tomadores de decisiones rusos para este espectáculo político, porque los rusos conocen sobre América Latina, pero este conocimiento no es muy acertado. Este conocimiento tiene mucho que ver con el legado de los tiempos de la Unión Soviética, con Cuba, por ejemplo, con algunos otros escenarios, pero la idea es que la Unión Soviética era una gran potencia y Rusia está haciendo muy parecido a lo que está haciendo la Unión Soviética. En ese punto, la influencia de la televisión estatal Rusia, Russia Today, llegada a América Latina en español, fue un momento clave de esa estrategia de construir un escenario televisivo casi para la audiencia rusa. Sí, los medios de televisión rusa están utilizando bastante América Latina como precisamente un espectáculo político. Sobre todo hay muchas visitas que hacen los políticos rusos acá en América Latina. Como un Truman Show, ¿no? Esa película, casi como el set ideal para un Truman Show montado para la política doméstica y para la ciudadanía rusa. Qué interesante. Sí, es muy parecida y utilizan precisamente este tipo de reuniones
declaraciones oficiales como una evidencia de que Rusia está de vuelta como la gran potencia. Pero me parece muy importante que usted mencione precisamente los medios de comunicación rusos acá, porque yo creo que ellos sí tenían mucho y todavía tienen mucho éxito. Pero yo creo que lo que hacen los medios rusos en español es algo diferente en comparación a lo que hacen los medios de comunicación rusos para el público ruso, para el auditorio doméstico. ¿Por dónde pasa esa diferencia? La diferencia es precisamente porque aquí entra la lógica de reciprocidad. Y si uno ve los programas que está haciendo RT Actualidad, que está haciendo Sputnik Mundo y algunos otros, es precisamente poder criticar la democracia como la forma de gobierno aquí. Claro. Y ellos, por ejemplo, explican la crisis en Venezuela de tal manera que hacen comparaciones con la revolución de dignidad, por ejemplo, en Ucrania, donde comienzan realmente todos los problemas que Rusia tiene ahora con Ucrania. Y dicen que es la misma estrategia, que detrás de esto está Washington, que no fue ningunos protestas espontáneos, que realmente la gente sale a la calle porque ya no pueden soportar las condiciones de vida, pero esto fue orquestado, que detrás de esto están los Estados Unidos. ¿Hay en esa mirada sobre el mundo una mirada siempre conspirativa desde el Kremlin? Yo creo que sí. En este contexto básicamente es blanco y negro. ¿Sí? Y alguien manipulando esos hilos. Siguen realmente haciendo manipulación de la opinión pública, polarizando hasta donde puedan, presentando realmente todas las acciones que no están de acuerdo con la línea de Moscú, como las acciones agresivas y dañinas. Ahora, la decisión, por ejemplo, de Twitter a partir de la invasión a Ucrania de dejar asentado en la biografía de quien tuitea la pertenencia a un canal o a un medio público estatal ruso, desbarata un poco la potencia de esa intervención en la conversación pública. Pone, de alguna manera, revela que hay una voluntad de un Estado ruso de asentar una versión de los hechos, ¿no? Eso es un hecho que no consideraban, no tenían en cuenta. Yo creo que, pues desde mi modo de ver, yo creo que es un poco tarde incluso, porque RT... ¿Para los rusos o para el mundo? Para el mundo, porque los medios rusos ya tienen su auditorio construido, por ejemplo, aquí en América Latina entraron más de 10 años, y yo creo que es un auditorio muy fiel. Son los seguidores que en cualquier caso nosotros podemos realmente unas restricciones al acceso a estos medios de comunicación. Sin embargo, ellos siguen, los seguidores buscan, porque hoy en día es realmente muy difícil dejar el acceso por completo. Yo creo que es un poco tarde. Son medidas necesarias, creo yo, pero yo creo que ellos sí ya tienen un alcance muy significativo, y la única forma, otra vez desde mi perspectiva, para poder realmente hacer algo es aumentar la alternativa, los medios de comunicación responsables que pueden realmente abordar los temas de manera mucho más objetiva que hacen los medios de comunicación rusos. Vladimir, está claro, bueno, esta estrategia de comunicación, casi de construcción de un relato para ir ganando ante la audiencia rusa mayor credibilidad, mayor legitimidad, ¿no? de Rusia en América Latina. Ahora, ¿no hay otros intereses económicos, comerciales, al modo en que China se va expandiendo con ese soft power para establecer vínculos de intercambio, exportaciones, importaciones? ¿No es tanto ese el objetivo? Existen claramente unos intereses económicos. Hay que tener en cuenta que el comercio que tiene Rusia ahora con América Latina es mucho más significativo que incluso tenía la Unión Soviética en el mejor de los momentos. Estamos hablando de alrededor de 17, 18 mil millones de dólares. Para Rusia. Para Rusia, sí, intercambio. Y los socios más importantes para Rusia es Brasil y México, pero también hay intereses en Argentina, hay intereses en algunos otros lugares. Esto no quiere decir que América Latina es el socio más importante, y sin embargo en algunos sectores hay unos grupos de influencia dentro del gobierno ruso que claramente están aprovechando estos vínculos. En un principio también debemos hablar sobre el interés a largo plazo que sí tiene Rusia en el sector energético, porque las inversiones que hicieron, por ejemplo, en Venezuela, son inversiones muy significativas, y yo creo que a pesar que ahora la empresa Rosneft
les tocaba abandonar a Venezuela porque los Estados Unidos estuvieron introduciendo las sanciones. Sí. Algunas de las propiedades de ellos todavía están allá. Ajá. Yo creo que a largo plazo Rusia sí tiene interés para... Petróleo, Sí, Venezuela es petróleo. petróleo, pero también el sector energético, la energía nuclear, por ejemplo, Sí, sí. con el crecimiento económico en América Latina, Claro. va a haber un déficit de los recursos energéticos y los rusos están pensando a largo plazo. Ahora, Argentina, durante sobre todo el último tramo del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007, 2008 y 2015, avanzó con acuerdos o intentó acuerdos con China, Venezuela. Con Rusia no logró concretar efectivamente acuerdos, aunque hubo muchas negociaciones. ¿A qué se debe esa mayor dificultad? Yo creo que en primer lugar se debe con la falta de recursos suficientemente amplios que tiene Rusia y que dispone para poder apoyar su estrategia en este sentido América O Latina. sea, tiene menos recursos. Tiene muchísimo menos recursos. Rusia no es China. Claro. Y es interesante en este sentido que cuando las empresas rusas comienzan a tratar de abrir el mercado latinoamericano en la segunda mitad de la década 90, ellos tienen algunos éxitos, están llegando a tener algunos contratos, pero llega China. Entonces ya no puede competir con China y es algo bastante lamentable para algunas empresas rusas, pero precisamente el rival más importante para Rusia en muchos sectores es China. Claro. Ahora, petróleo, energía, está claro, me imagino que granos, commodities en el sector del agro es otra área de interés, aunque China es productor, aunque Rusia es productor, ¿hay algún interés también en la exportación en la compra de commodities en América Latina, Brasil, Argentina? Sí, es una pregunta muy interesante, A ver. porque cuando ocurre la primera crisis en Ucrania en 2014 y el Occidente introduce las primeras sanciones contra Rusia, estas sanciones van en muchos sectores por la producción agrícola. Sí. Y por primera vez hay muchas conversaciones, tanto aquí en América Latina como en Rusia, sobre la posibilidad, la oportunidad que los países latinoamericanos puedan reemplazar, por ejemplo, a los países europeos como los países que venden la producción agrícola. Claro. En ese entonces no se ocurrió, realmente no hubo bastante cambio, aunque hoy en día si uno va a las tiendas rusas puede encontrar productos que vienen de América Latina. Pero ahora posiblemente hay una nueva oportunidad para algunos sectores para poder aprovechar esa nueva coyuntura. Y allá yo creo que es muy importante ver cómo va a desarrollarse toda la situación con las sanciones. Qué tan duros serían los Estados Unidos para decir, por ejemplo, a los países latinoamericanos, por favor, cuando ustedes van a hacer negocio con Rusia, piensan bien. Porque si esas oportunidades van a seguir posiblemente en un contexto muy diferente ahora, en comparación con 2014, sí pueden surgir nuevas oportunidades. Ahora, estos intereses de Rusia en América Latina y los alineamientos que se van produciendo, Rusia efectivamente, porque usted dice que hoy Rusia tiene relaciones, embajadas y relaciones con todos los países de América Latina y depende, según qué país, el tipo de relación. Uno podría trazar esta distinción con esos países que uno llama democracias de baja intensidad o regímenes autocráticos o dictaduras. Se siente más cómodo Rusia, el Kremlin, y tiene una idea mejor formada de lo que representan. Y, por ejemplo, con países como Chile, que ahora tiene un giro a la izquierda con el presidente Gabriel Boric, aún con ese giro a la izquierda por una tradición ideológica distinta de Chile en los últimos 40 años, en sus años democráticos, no lograría, a pesar del giro a la izquierda, afianzar una relación mayor? Desde la perspectiva del gobierno de Vladimir Putin, la Rusia contemporánea tiene una idea que se vende en todo lugar. Y esta idea de crear un nuevo orden internacional alternativo al orden internacional existente liderado por las potencias occidentales, por los Estados Unidos. Sí. Y ellos están muy convencidos que esta idea de poder crear unas nuevas reglas de juego es muy atractiva para los países latinoamericanos, precisamente porque ofrece una alternativa a lo que los rusos piensan que es un dominio estadounidense sobre las políticas de los países latinoamericanos. Y uno puede ver que es un discurso muy similar
que los rusos están dando tanto en los países como Chile, como en los países como Argentina, los países como Cuba y Venezuela. Es un valor universal que otra vez las élites rusas están convencidos que debe ser muy atractivo para los países latinoamericanos desde su perspectiva de cómo, sí, como usted dijo hace un rato, un patio trasero estadounidense. Claro. Hay una crítica que se le suele hacer a las izquierdas en América Latina y en Argentina también, que a la hora de analizar el mapa global siguen pensando en los cuestionamientos, por ejemplo, a sus alineamientos, su cercanía o su identificación positiva con un país como Cuba, no la interpretan como una dictadura, en muchos de sus casos se lo interpreta como un país igualitario, y el análisis pasa siempre por una triangulación con Estados Unidos, en la medida en que es un régimen que se toma distancia de Estados Unidos y el gran enemigo es Estados Unidos, se comprende esa interpretación. A Rusia le pasa un poco lo mismo y a Putin, es decir, mira a América Latina pensando más en su confrontación con Estados Unidos que entendiendo la realidad de América Latina. Lo que me llama la atención es ese nivel de convencimiento acerca de esa lectura que es un poco imprecisa sobre los fenómenos de este continente. ¿Cómo se forma en Rusia esa idea de América Latina? ¿Hay think tanks, hay diplomáticos que piensan estas cuestiones, hay nombres claves? Muchas gracias por esta pregunta, porque yo creo que es una de las preguntas claves para poder entender la estrategia rusa hacia América Latina. Nosotros allá en Rusia existen, nosotros tenemos, y nosotros estoy haciendo referencia a la comunidad de los latinoamericanistas que trabajamos desde Rusia los temas de América Latina. Existe, por ejemplo, el Instituto de América Latina, que pertenece a la Academia de Ciencias, que es un instituto que tiene una gran tradición de investigación acerca de América Latina, que tiene unos excelentes profesionales también en la Universidad Estatal de Moscú, también en algunas otras universidades en Rusia, hay un campo de estudios de América Latina. El problema, y donde yo sé, donde lo veo, que el conocimiento que ellos producen en muchos casos no está demandado por parte de los tomadores de decisiones en Rusia. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores rusos sí tiene contactos, tiene conocimiento con este instituto, pero aparentemente los tomadores de decisiones no necesariamente en Rusia están haciendo el uso de este conocimiento que ellos están produciendo, porque tiene que jugar, a mi modo de ver, de la lógica que dirige las acciones de Rusia, no solamente en América Latina, sino en otros muchos lugares. Eso no es la lógica de Vladimir Putin y de las élites rusas, ¿sí? que realmente piensan en estos términos blanco y negro. Claro. ¿Sí? Hay el carácter carismático de la figura de Putin, en el sentido de esta personalidad política convertida en la representación de la suma del poder, de alguna manera, de esa nación, es también una manera de concebir a América Latina como un territorio de líderes populistas, carismáticos, que establecen un vínculo más sencillo con Putin, por lo menos en términos de matiz de comprensión. Claro, estoy totalmente de acuerdo con esta observación. Para Vladimir Putin, el nivel de, o la importancia más bien de los vínculos a nivel personal es excepcional. Él confía en las personas, no en las instituciones, no en los países. Y yo creo que es una de las explicaciones, aparte de muchas otras, que explican por qué Vladimir Putin rechaza la idea de la democracia. Porque él está acostumbrado a ver las mismas personas en el poder durante muchos años. Claro. Y cuando él ve que alguien pierde o gana elecciones, para él luego es muy difícil comenzar de nuevo a construir las relaciones. Es una pérdida de capital social, político del otro lado. Claro. Exactamente, por eso lo que vemos son las relaciones de confianza y donde las personas que hablan con él, incluso las personas que no estuvieron, por ejemplo, compartiendo las ideas de Putin, como la ex canciller de Alemania, Merkel, pero con ella realmente era posible hablar y negociar con Putin. Claro, porque estuvo muchos años en el poder, aunque era una líder democrática. Claro, la duración en el poder es clave para esos vínculos. Interesante. Sí, esto es Ahora, muy importante. Estamos hablando de como los errores de visión de la élite rusa y de Rusia respecto a América Latina. Ahora, América Latina también, sobre todo la patria grande, esos países alineados detrás de ideas populistas de izquierda, desde Venezuela, en los momentos kirchnerista Argentina, Bolivia, por ejemplo, bueno, Nicaragua.
en algunos momentos Ecuador, cuando estaba Correa, hay una concepción de la Rusia actual, que es un capitalismo de amigos, como una continuidad de las ideas de comunistas de la Unión Soviética. Eso también es un puente que, ese equívoco, gran equívoco, también permite establecer estos puentes conceptuales. Por supuesto. Por ejemplo, en el evento que tuvimos con Transparencia Internacional, estuvimos hablando bastante de la forma como perciben muchos latinoamericanos a Rusia de hoy. Y perciben básicamente como la Unión Soviética versión 2.0. Hay muy pocas personas que realmente están conscientes sobre la naturaleza del régimen político, ¿sí? Y Rusia hace todos los esfuerzos, hasta donde puedo ver, para realmente dejar una impresión precisamente equivocada, porque les conviene que esta imagen de Rusia como la recreación, como una nueva la Unión Soviética existe entre los latinoamericanos, porque les ayuda a aprovechar de un legado que existe para una buena parte de las sociedades latinoamericanas y está relacionado con lo que estaba haciendo la Unión Soviética aquí. Bien. Vladimir, hablamos de ideas y hablamos un poco de comercio. Le hago esta pregunta. Dentro de esos intercambios comerciales, ¿el comercio de armas tiene un lugar central para Rusia en América Latina? Sí, sin duda ninguna. ¿Más que el de energía o el de commodities? Yo diría incluso mucho más. Nosotros vamos muy pronto a publicar un libro con una editorial Routledge donde tenemos 16 capítulos acerca de las relaciones entre Rusia y América Latina después del fin de la Guerra Fría, y el capítulo más grande que existe en este libro es sobre el comercio de armas de Rusia en América Latina, porque prácticamente cada país latinoamericano tiene algo que ver con este negocio de las armas. Y Rusia está usando el negocio de armas claramente para tener ganancias para el sector militar industrial ruso, que ahora las élites rusas son pertenecientes a ese sector. Pero también sabemos muy bien que cualquier comercio de armas está creando unos vínculos de dependencia que luego son muy difíciles para romper, porque se trata de las cuestiones de la seguridad de cada uno de los estados. Y allá donde Rusia sí está apuntando mucho, y yo creo que ellos tenían una apertura al mercado llegando en un año para superar incluso a los Estados Unidos por la cantidad de las armas que estuvieron vendiendo. Entonces sí, la venta de las armas es una de las prioridades. ¿Cuáles son los países con los que más comercia en ese sentido? Bueno, obviamente Venezuela, el armamento en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también un caso que es muy atípico como Colombia, donde trabajo y vivo yo, donde tiene una buena parte de los helicópteros de la carga que está utilizando el ejército y la policía colombiana son producidos por Rusia. Entonces hay en Perú, en Argentina y en algunos otros países, en Brasil, hay armamentos rusos. Y las dos últimas cuestiones, ¿coincide con la categoría de capitalismo de amigos para hablar del régimen económico de Rusia? Completamente de acuerdo. Ese capitalismo corrupto que se basa en estas relaciones espurias. Claro. Porque si estamos hablando, y el discurso equivocado otra vez, de que a veces se escucha sobre Rusia, que dice, mira, Vladimir Putin cuando llega al poder, él logra acabar con la oligarquía rusa y ahora el Estado es diferente. No, lo que él hace Putin es reemplazar a los oligarcas de la época de Boris Yeltsin con sus amigos. Y obviamente la gente que ahora está encima del poder político y económico en Rusia son amigos de Putin, y hay muy pocas otras personas que son ex miembros de la KGB, por ejemplo. No es solamente los miembros de ex KGB, sino son las personas con que Putin aprende del capitalismo. Porque yo creo que también quiero simplemente compartir mi forma de ver las cosas, porque yo creo que hay unos ciertos estereotipos que dice que Putin es el producto de KGB. Para mí no es el producto de KGB, es el producto de la década 90. Y la década 90 en Rusia era los tiempos de la transición hacia el capitalismo. Y cuando Putin aprende cómo se hace el negocio, cómo to make money, donde está Putin. Y estas personas que ahora están con Putin manejando Rusia son precisamente sus amigos desde esa época. Interesante. ¿Estos son los jerarcas, los que se llaman jerarcas en esta distinción entre oligarcas y jerarcas o no? Sí, de alguna manera sí, aunque son personas que hacen parte del círculo cercano a Vladimir Putin. Por ejemplo, estamos hablando de Igor Sechin, un personaje muy conocido aquí en América Latina por sus amistades con el chavismo, y que es el presidente de la empresa Rosneft,
Brezhnev, él no necesariamente entra en el círculo que, por ejemplo, ahora toma las decisiones sobre la guerra en Ucrania. Sí. Sin embargo, él sí tiene mucha influencia y mucho poder político en Rusia todavía. Bien, y la última cuestión es, desde el polo de político que representa el Frente de Todos, el oficialismo y sobre todo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus votantes, sus seguidores, han elogiado mucho la relación de Fernández de Kirchner con Putin, casi hasta con cuotas de romanticismo en algunos Sí, casos. sí. ¿Es cercana esa relación en estos términos no en los términos románticos, ¿no? Sino, pero le pregunto si hay una relación especial entre Putin y la expresidenta, actual vicepresidenta? Yo realmente no tengo acceso a la última información, pero lo que estuve hablando hace unos minutos sobre la importancia que Putin da al nivel de confianza, al nivel de esas relaciones personalizadas, yo creo que con Cristina Fernández de Kirchner claramente esta relación es de mucha confianza, de mucho entendimiento y yo creo que sigue siendo muy fuerte. Bien, muchísimas gracias, Vladimir, por este mapa y esta cabal explicación de cómo funciona, de cómo Rusia ve a América Latina y de los equívocos que hay en ese vínculo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esta fue La Repregunta. Nos vemos la semana que viene.